Gracias, doctor Sapsay, por acompañarnos y es un lujo tenerlo. Este gobierno tiene más de monárquico que de democrático y su aspiración es continuar siéndolo. ¿Qué posibilidades le ve a esta reforma de la Constitución para permitir la Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por los tan amables elogios, que los tomo por un gran amigo que me sobrevalora. Sí. Pero yendo a la pregunta, mire, yo creo que hoy en día son nulas las posibilidades. Hay que tener en cuenta las exigencias que plantea el artículo 30 de la Constitución, que es el que establece el procedimiento para la reforma. La primera etapa es en el mismo Congreso y se necesitan los 2/3 de los miembros de cada una de las dos cámaras computadas separadamente. Se vota primero en una, después en la otra. Una vez que se declara la necesidad de la reforma, hay que confeccionar en la ley qué es lo que se va a modificar y después se llama elecciones para convencionales constituyentes, que son los que desde la convención constituyente van a llevar a cabo la reforma de la Constitución. Pues bien, lo primero, yo estoy convencido que es imposible que este gobierno lo alcance. Con lo cual, yo creo que, más que nada, hoy, a mi modo de ver, es una apreciación que es suprajurídica, creo que es una manera de demostrar que no se cae en el problema del pato rengo, ¿no? Usted sabe aquello del presidente que está al final de su mandato y que entonces, como ya se sabe que no puede continuar, va perdiendo enorme capacidad de maniobra. Entonces creo que el mantener siempre latente como una suerte de suspenso sobre la posibilidad de hacerse reelegir impide que estemos frente a aquello del lame duck o pato rengo. Que no se escapen las cabras del corral. Exactamente. Doctor, una vez que termine este periodo, porque tiene que terminar en algún momento, una vez abandonado los fueros que le dan a la Presidente impunidad e inmunidad, ¿por qué delitos podría llegar a ser juzgada? Si es que un gobierno que la suceda tiene en su voluntad el hacerlo. En realidad la voluntad debería surgir de la justicia, ¿no es cierto? Con lo cual, lo que sí sería necesario, con la debilidad que tiene en general nuestra justicia, es que de parte de quien asuma el Poder Ejecutivo y tenga eventual mayoría en las cámaras, haya un respaldo a que finalmente en la Argentina se termine con la impunidad. Mire, yo creo que si se demostrase todo lo que estamos viendo que ha ocurrido y ocurre durante esta administración, y si se demuestra el vínculo, porque hasta ahora se ha demostrado que esos hechos involucrarían a personas del gabinete o personas sumamente cercanas al entorno presidencial. Pero todavía no se ha podido demostrar, porque no ha llegado a esa etapa ningún proceso, que eso se hizo con la connivencia, con la aprobación, con la instigación, etcétera. Se verá que figura de la titular del Ejecutivo. Pero hay pruebas bastante fundadas, por supuesto que todavía no está dicha la última palabra, pero hay pruebas bastante fundadas en que sí Néstor Kirchner estaba involucrado en hechos de corrupción y demás. El hecho de ser la esposa en ese momento, que era no era titular del Ejecutivo, pero sí la cónyuge, ¿le puede caber alguna...? Por el mero hecho de ser cónyuge, no. Evidentemente, según los hechos de que se tratare y el punto que se llega a una investigación, probablemente surjan presunciones por el hecho de la enorme cercanía con quien eventualmente cometía esos delitos. Pero no es por la circunstancia de ser pariente de alguien, en este caso por afinidad y no por vínculo sanguíneo, que uno de manera sistemática deba acarrear con los delitos que cometió el otro, ¿no? Todo eso habría que demostrarlo. Ahora, hemos visto figuras que prácticamente recorren todo el capítulo del Código Penal sobre delitos contra la administración pública. El tema es que hay algunos delitos que se le imputan y que fueron rápidamente dejados de lado,
como se dice, encajonado el... Sí, no se apeló. Usted debe referirse al célebre juicio por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, que fue objeto de un verdadero juicio exprés en manos del juez Ollarvide, y que además desdeñó una cantidad de pruebas sumamente importantes, son líneas que no trabajó, llegó rápidamente al sobrecimiento, y lo más grave es que los dos fiscales, tanto el fiscal de la causa como el de investigaciones administrativas, decidieron no apelar cuando estaban obligados a apelar, y la sentencia quedó firme. Pero dicen que uno de ellos había recibido amenazas la familia y que eso de alguna manera lo obligó a no pedir, a no revisar, claro, ¿no es cierto?, lo que hizo el juez Ollarvide. Frente a esa situación, ¿hay posibilidades de volver el juicio adelante o primero es muy, cosa juzgada? Son cosas muy difíciles de demostrar. Levantar la cosa juzgada, una sentencia firme, es muy difícil, y en particular transcurridos tantos años, porque inclusive las eventuales acciones habría que ver si no han prescripto, ¿no? Porque el fiscal lo declaró, que en ese momento la familia estaba amenazada. Implícitamente... Yo no recuerdo. Implícitamente, hace poco. Mucho después. Sí. Transcurridos varios años. Sí. Implícitamente está diciendo, pero estuve condicionado a no hacer y a no cumplir con las obligaciones que yo tenía. Claro, pero él estaría obligado a radicar una denuncia para que se revisen esos hechos. Si no, ya es cosa juzgada. Si no lo denuncia ante la justicia, evidentemente nadie va a iniciar ningún tipo de procedimiento, ¿no? Algunos militares vieron cortadas sus carreras por portación de apellido. Ahora bien, par suyo, el doctor Zaffaroni, no solamente adhirió efusivamente al gobierno militar, sino que trabajó dentro de él. Inclusive fue juez criminal. Escribió... Juró por los estatutos del proceso de reorganización nacional. Ahora, esa diferencia, uno por portación de apellido y el otro que tuvo acción directa sobre el tema, uno continúa con todos los honores y otro le cortó la carrera. ¿No son motivos constitucionales como para juzgar a los responsables? A ver, evidentemente hay un serio caso de discriminación en la primera de las situaciones, la de los militares que usted dice que fueron separados de sus cargos, tuvieron que retirarse por portación de apellido. Recuerdo además algunos casos que fueron muy sonados. Evidentemente es un caso típico de discriminación, porque allí se está haciendo pagar lo que eventualmente habría cometido un pariente, aquel que es absolutamente inocente. Bueno, cabe lo que usted decía al principio, que no se puede juzgar, por supuesto, por a el un hecho familiar, de ser el hijo, el hermano, el primo, o por llevar el mismo apellido. Es un típico caso discriminatorio, es decir, allí no se está juzgando a alguien por un hecho cometido por él, que en lo que es el derecho penal de un Estado democrático, derecho penal liberal, es precisamente restrictivo a la persona que cometió alguna figura especialmente descripta en el Código Penal. Por eso las exigencias en materia de delitos, en primer lugar es el principio de legalidad, un delito solo puede ser creado por una ley, y lo segundo es el principio de tipicidad, es decir, que la acción que se le imputa a alguien tiene que encuadrar exactamente en la descripción de esa acción que se hace en el Código Penal, por ejemplo, el que matare, para decir el más sencillo. Con lo cual es evidente que esta suerte de sanción por portación de apellido es un típico caso de discriminación que está violando convenciones internacionales, empezando por la Convención Internacional contra la Discriminación, de la cual la Argentina es parte, y que tiene jerarquía constitucional luego de la reforma constitucional de 1994. Así que me parece gravísimo. El tema del doctor Zaffaroni creo que se encuadra en una situación distinta. Esta administración ha demostrado permanentemente una suerte de doble estándar. A quienes no quiero les aplico todo el rigor de la ley e inclusive de mis caprichos, como el tema de discriminación que acabamos de ver. A aquellos que están de mi lado les justifico cualquier cosa. Fíjese que inclusive muchos jueces han sido separados de sus cargos por haber sido cómplices de distintos hechos ocurridos durante el proceso militar,
y hay un ministro de la Corte Suprema que es el más cercano a la administración actual y que sin embargo todo eso parece como perfecto. Es decir, el doble estándar, cuando fue efectivamente juez criminal de sentencia, si no me equivoco, durante gran parte del proceso y juró por los estatutos. Entonces, ¿dónde quedamos? Yo no digo que por eso sería inidóneo. Lo que digo es que evidentemente se está cometiendo una situación de desigualdad, que es una falta de igualdad ante la ley. Porque a algunos les aplico el rasero aún de manera absolutamente arbitraria, como es el caer en discriminación. A otros, como son mis amigos, en cambio hago la vista gorda. ¿Pero es punible eso? Mire, lo punible que habría que hablarlo con un penalista. Hoy me tiene más como penalista que como constitucionalista. No quiero invadir tierras que no son las mías. En general usted sabe que precisamente por esos requisitos de legalidad y sobre todo de tipicidad, no se puede precisamente aplicar un determinado delito por analogía, sino que tiene que estar especialmente descrito. Lo que sí creo que en todas estas situaciones se da son situaciones de abuso de poder y de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, que vemos que finalmente se le está imputando eso a el secretario de Comercio Interior, a Guillermo Moreno, ¿no? Que ayer se lo indagó precisamente por una situación de abuso de poder y de incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Tienen fueros los funcionarios de segunda y tercera línea? El tema de quienes ocupan cargos en el Ejecutivo es algo que de alguna manera se ha aplicado en muchos casos por extensión. De la Constitución no surge de ninguna manera que haya fueros para aquellos que integran el Poder Ejecutivo. Es decir, sí pasa con el titular del Poder Ejecutivo y el vicepresidente o los ministros, porque la Constitución los hace pasibles de juicio político. Es decir, ahí se aplicaría la célebre ley de fueros, como se la llama, que el juez penal puede llevar a cabo todos los actos que encaminan un proceso penal siempre que eso no desemboque en la privación ilegítima, en la privación de la libertad. Para tal caso debe pedir precisamente que se le levanten las inmunidades. Pero para todo el resto sí. Y para los demás funcionarios, que son menos asistentes en definitiva, si los que no son ministros, evidentemente para mí no están de ninguna manera cubiertos con una situación de fueros. Este gobierno ha cometido muchas arbitrariedades, muchos desaguisados que le van a costar al país mucho. En ese caso, ¿está contemplado que puedan ser juzgados? A ver, por errores cometidos y que dañaron a la nación. Los errores a los que usted alude, podrían hacerlos incurrir en juicio político por mal desempeño. Pero no necesariamente esos hechos que pueden hacer pasible a un presidente de su apartamiento por un juicio político por mal desempeño, desemboca en que los mismos sean delitos. Si los han habido, después tiene que haber denuncias ante los tribunales una vez que se separó del cargo y se verá. Pero el mal desempeño es una exigencia menor que la comisión de delitos. Yo me refiero, por ejemplo, a los ministros. Los ministros también están sometidos a juicio político. Lo dice la Constitución. Y el juicio político, en definitiva, es un juicio social o es penal también. Lo hace el Congreso. Pero es un juicio social. A ver, termina ¿qué entiende como un juicio social? Y que termina sin pagar ningún tipo de penalidad. A ver, él lleva a la separación del cargo, por eso es juicio político. Perfecto. Pero eso no quiere decir que quedan absolutamente a salvo de la justicia común en materia penal. La misma Constitución lo dice. Pero para eso hay que promover algo especial. Evidentemente. Tiene que haber una denuncia. Es decir, no es simplemente porque se encuentra que su accionar dañó al país. Y entonces automáticamente se acciona... Porque eso puede ser por la vía del mal desempeño. El mal desempeño puede llevar desde una utilización abusiva de determinadas facultades como decisiones absolutamente reñidas con la buena fe, reñidas con la mínima idoneidad que debe acompañar a todos los funcionarios. Es decir, el mal desempeño es una causal muy amplia,
Tal es así que uno de los más grandes constitucionalistas argentinos, el doctor Vidal Campos, cuando trata de definir el concepto de mal desempeño, dice es el contrario del buen desempeño. ¿Qué es mal desempeño? Dependerá de la visión que se tenga sobre el buen desempeño en cada momento de la historia. ¿Y una vez que pierden los fueros? Están sometidos a la justicia común, por supuesto. Y una vez que son separados de su cargo, ya no tienen más fuero. Vamos a suponer que termina este proceso de este gobierno, sí, y los funcionarios quedan expuestos a ser juzgados por... Por supuesto. E inclusive aquellos que están ya siendo sometidos a distintas acciones, el caso del vicepresidente tiene una cantidad de procesos abiertos enorme. El caso de ya Guillermo Moreno también. Y hay varios otros que están sometidos. Jaime... Bueno, pero Jaime ya fue separado, ¿no? Yo digo de los que están en funciones. Debido también creo que está sometido a varios juicios. No está procesado, me parece, todavía, pero sí ya está sometido a varias acciones. Y hay otros más que ahora no recuerdo. También mientras están en funciones pueden ser objeto de todo tipo de investigaciones, eventualmente de condena. ¿Y puede llegarse a la confiscación de bienes? ¿O eso no está contemplado? Está prohibido por la Constitución. ¿Usted qué entiende por la confiscación de bienes? No, enriquecimiento ilícito. Bueno, pero queda demostrado que determinadas cosas han sido compradas con dinero ilícito. ¿Cómo? Esos quedan a salvo, es decir, puede ser juzgada la persona, pero... No. También puede llegar en determinadas situaciones cuando se puede demostrar y cuantificar los daños al patrimonio público que tengan que responder con sus bienes. El caso que me viene más a la memoria es el de la ingeniera María Julia Sogray, que tuvo que vender su petit hotel y ese dinero volvió, creo, a rentas generales. Lo mismo puede ocurrir con cualquiera, pero eso no es confiscación, porque la confiscación de bienes es una manera arbitraria de hacerse de los bienes de otros. Por ejemplo, lo que ocurrió con Repsol fue una confiscación, porque no se lo hizo con indemnización previa, ni fue previamente calificado por ley, ni se demostró la justa causa, ¿no? Simplemente se hicieron de la empresa y dale que va. Que no se iba a pagar nada, absolutamente, y en este momento se está negociando a ver cómo se puede pagar. Por supuesto. ¿Cierto? Lo mismo pasaba con los holdouts, no se van a pagar y ahora estamos... La bravuconada, el patear para adelante, el discurso, el relato, el hacer creer a la gilada de que somos unos genios, hacemos mejor que todos en el mundo. Nos desendeudamos. Yo no veo mucho desendeudamiento. Veo que la deuda cada vez es mayor, que pagamos por intereses fortunas y que no tenemos crédito de nadie. Nos quieren cobrar 3 o 4 veces más intereses de lo que le cobran los países limítrofes. O sea que evidentemente no veo cuál ha sido algo tan extraordinario de la política llamada de desendeudamiento. Son títulos, ¿no? Bueno, títulos vacíos, para mi modo de ver. Me viene a la memoria el daño que hoy está recibiendo, que estamos recibiendo los ciudadanos, porque el país, ¿quién somos? Somos nosotros. Sin duda. ¿No es cierto? La tierra no sufre. Nosotros somos la comunidad. Nosotros somos la comunidad. De la inacción de debido frente a el control que debía haber ejercido para que se hicieran inversiones y seguir manteniendo el autoabastecimiento, hoy tenemos que importar combustibles, es decir, energía, por valores que impiden que se pueda hacer ningún tipo de inversión. En hospitales, en escuelas, en jubilados, si se quiere. Sí. Bueno, eso es mal desempeño, claramente. Pero no pasa mayores. Bueno, les vuelvo a repetir, para eso se necesita un juicio político. Y como no hay ni remotamente las mayorías necesarias para un juicio político, que son los 2/3 de los presentes en cada una de las cámaras, evidentemente, más que algún borroneo de algún opositor que en su momento planteó el juicio político, de ahí no pasó porque no hay ninguna viabilidad. ¿Qué fuerza tiene la Corte Suprema de Justicia en sus fallos? Bueno, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como lo del ocupante de cualquier poder de la nación, son imperativos, no pueden sino ser cumplidos. En un país donde se pone en duda si un fallo va a cumplirse o no, o directamente no se lo cumple,
evidentemente la calidad institucional es bajísima. Bueno, creo que es el señor Cosia, que le dijeron que tenía que cumplir con los fallos a favor de los jubilados en... no, Bocio. Bocio. Cosia es el secretario de Cultura. Bocio, perdón. Bocio es el de ANSES. Lo digo Bocio, por las dudas para que no lo digan. Es un poco parecido, me confundí. Sí. Y este señor dice, yo no puedo cumplir con lo que me dice la Corte Suprema, porque entonces pondría en peligro no sé qué cosa. Mientras tanto, el dinero de los jubilados está orientado a apoyar economías de empresas amigas. Pero antes de contestarme vamos en corte, ¿cómo no? mientras piensa la respuesta. Sí, cómo no.